Mire, yo ya le comentaba, le adelantaba un poco de lo que vamos a estar hablando hoy. Concepción sin duda es una capital, una ciudad que se caracteriza por la música, la industria, la literatura y el arte. Y el día de hoy también queremos poner en valor la literatura y cómo se ha desarrollado también durante los años. Mire, les voy a leer este pequeño extracto. Ustedes igual ya están viendo en pantalla acá Paulina Herrera del Río, mención honrosa del segundo curso de 1960, parte de sus ilustraciones que reflejan la adolescencia. Y quiero leerle este pequeño extracto de este libro que se llama Pretextos de cuentos penquistas, que dice: y esos fragmentos que consideraron en sí valen poco son juzgados, o juzgándolo en su conjunto, la expresión más acabada y el retrato más perfecto de una sociedad. Pedro Balmaceda Toro. Y para conversar sobre sociología, literatura y cómo también los cuentos y los libros han sido parte del desarrollo histórico de nuestra ciudad, el día de hoy nos acompaña Cristian Cisterna, investigador postdoctoral también del Fondesit UDEC y también perteneciente a la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Pamela. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por estar con nosotros y este día conversando ahí con grandes talentos que vamos a tener también en el programa. Sí, sí. Bueno, este va a ser, se supone, un espacio para poder hablar de literatura penquista, que se habla un poco de lo actual, pero lo del pasado, que ha influido tanto en lo que nosotros decimos que Concepción es una capital cultural. En este pasado que tuvimos fue muy glorioso, ¿cierto? Y específicamente en la década del 60, por ejemplo, el siglo XX, pudo gestar mucha producción literaria para Chile y también para el mundo, porque fue influyente para el mundo también. ¿Cómo ha influido la ciudad de Concepción en el desarrollo de la literatura y por qué también se hace tan importante poder hablar y visibilizar también esto? Bueno, Concepción fue importantísimo, pero está un poco olvidado. Hay que decir que, por ejemplo, el movimiento literario más importante que hubo en el siglo XX, que se llamó el boom de la literatura latinoamericana, que eran escritores latinoamericanos que se iban a Europa y triunfaron exitosamente allá, ¿ya? Ese movimiento tuvo gestación, según uno de sus autores, Carlos Fuentes, el mexicano, en Concepción, cuando Gonzalo Rojas realizó estos encuentros en nuestra Universidad de Concepción, que influyeron porque juntaron a los escritores de toda Latinoamérica, que eso no se había dado, ¿ya? Y promovieron entonces un movimiento cultural que no existía. Eso los permitió que se juntaran y los vieran en Europa y naciera el boom. Entonces Concepción es importante porque crea capital cultural que es influyente en todo el mundo hispanoparlante en la literatura. Cristian, ¿y qué te moviliza también a poder hablar de estos temas y sobre todo visibilizar, por ejemplo, las ilustraciones acá, como lo estamos viendo también en pantalla? Bueno, esta es una investigación de hace muchos años atrás ya. El primer libro que tenemos aquí, de 4 volúmenes, que hemos publicado 3, que se llama Pretextos de cuentos penquistas del sur, es una investigación que dimos en el periódico, específicamente en nuestro diario regional, donde se publicaban estos cuentos. Los cuentos pertenecen a un concurso que era gestado por la Universidad de Concepción, el diario El Sur, y encabezado nuevamente por don Gonzalo Rojas, que es el gran gestor cultural de la literatura, ¿cierto? Que él era jurado de este concurso junto con otras personalidades también de la ciudad, Víctor Solar Manzano, Alfredo Lefebvre, Juan Lovelock, grandes profesores de literatura. ¿Y cómo nace también? Bueno, acá yo veo que te lo voy a pasar porque veo que tienes marcada bastante Tengo marcado hoja. Algunos, Cuéntame un poquito por qué está tan marcada esa hoja. No, mire, bueno, tenemos quisiera yo destacar algunos cuentos, por ejemplo, que tenemos ahí, que es muy penquista porque se llama Adolescencia, y es un cuento de 2 niñas fundamentalmente que están en un internado de mujeres penquistas, ¿ya? Algo que ya casi no existe, ¿no es cierto? ¿El Liceo de Niñas tenía El Liceo de Niñas pudo ser también la María Inmaculada, que se fue de acá del centro, pero es un internado en el año 48, ¿ya? Y hay 2 niñas ahí que tienen disputas, sobre todo sociales, ¿ya? Marcadas por las distintas clases sociales que representa cada una de ellas, pero que después, por las circunstancias de la vida, van a transformarse en amigas y van a compartir un secreto que las va a unir, ¿ya? Este cuento se llama Adolescencia, obtuvo esa mención y lo escribió Paulina Herrera del Río, que fue bibliotecaria de nuestra universidad, que se expresó en el cuento durante esta época, escribió algunos otros cuentos más, ¿ya? El cuento de Adolescencia, podemos leer un fragmentito, ¿cierto? Algo cortito, ya. Voy a buscarlo aquí. Esa ilustración que ustedes están viendo ahí pertenece a Jimmy Scott, que es un ilustrador que aún vive, es ilustrador del diario El Mercurio todavía, pero que en esta época es ilustrado los cuentos, ¿ya? Entonces, en esta parte, miren, las protagonistas se llama Chantal, una, que es la niña rubia, y Elcira, que es la niña morena, y las disputas vienen más o menos por ahí, ¿ya?
y la clase social. Pero sin embargo, en algún momento Chantal, que es la niña que desprecia, ¿cierto?, la altanera del grupo, habla con el Cira, que la ve fea todo el tiempo, y le dice: el Cira, te cuento, estoy pololeando. Y las dos cabezas, la rubia y la morena, dice Paulina Herrera del Río, casi se juntaron en la conferencia. Querido Juan Manuel, y muestran una carta donde le van a escribir, ¿cierto?, al pololo de Chantal. Y en ese momento ocurre algo en el colegio, esto es lo divertido. Chantal cerró bruscamente el cuaderno tapando la carta. Estaba en el cuaderno del colegio, mientras abría apresuradamente su libro de historia. La inspectora se detuvo a su lado sospechando algo, pero al verla absorta en la lectura, siguió de largo entre las mesas de donde se escapaba el murmullo apagado de las muchachas que repasaban sus lecciones a media voz. Es una forma entonces muy particular de percibir a las niñas, a las mujeres, dentro de un ambiente cultural como era el nuestro, que era nuestra escuela. Entonces algo muy valioso lo que escribe Paulina Herrera del Río, sin duda, que está por descubrirse ahora con esta nueva aparición que hemos hecho con los concursos de estos cuentos. Y si hablamos también de literatura, la ciencia ficción toma un rol protagónico dentro del desarrollo también penquista. ¿Qué relación tiene Hugo Correa también con este género y cómo él impulsó de alguna forma nuevas historias a partir de este género? Claro, bueno, don Hugo Correa, que es considerado el padre de la ciencia ficción en Chile, el escritor más reconocido, porque en su época, cuando publicó muy joven, fue reconocido en Estados Unidos y allá pudo publicar, ¿cierto? Don Hugo Correa pasó por Concepción y participó de este concurso, publicó 2 cuentos. Uno de ellos es este que está aquí, que es Carrusel. La ilustración, muy hermosa a mi modo de ver, hecha por Jimmy Scott, ¿cierto? Muestra un poco la historia del cuento, brevemente, de qué se trata. Esto es lo interesante, esto es ciencia ficción y del año 1960 en Concepción. ¿Cuándo pensamos hablar en esa época de ciencia ficción? Exactamente, pero sí la teníamos. Los diarios mostraban la carrera espacial, había un ambiente muy tecnológico. Y esto es parte de esto. Entonces el protagonista que está ahí, tirado en la ilustración, es Ilia, que es un terrestre que ha llegado a Marte en una misión, ¿ya? Ocurre algo, un evento que no se cuenta muy bien, pero Ilia es condenado a muerte por otros militares que lo acompañan y lo ajustician, ¿no es cierto? Le disparan y en ese momento él muere, ¿ya? Pero al morir, esta es la parte divertida que se vuelve ciencia ficción, cuando se está enterrando el cadáver en el suelo marciano, eso le permite a Ilia que resucite. Se conecta un poco como con las historias de zombies, ¿ya? Resucita y al resucitar, él puede resucitar como un neomarciano, dice Hugo Correa, es un neomarciano y puede cambiar de forma, puede cambiar de dimensiones, ¿cierto? Y ahí está en la foto una de las dimensiones que puede tomar Ilia, que es como un huevo, ¿ya? Entonces después va a venir otro neomarciano, van a tener conversaciones, ¿cierto? En un mundo completamente de ciencia ficción, contado para Concepción porque fue publicado acá y probablemente este cuento fue desarrollado en el taller de escritores de la Universidad de Concepción porque Hugo Correa fue invitado acá a ese taller que duraba 2 semanas y los escritores se comprometían a escribir algo, ¿ya? En este caso Hugo Correa, probablemente este cuento sea parte de aquello, ¿ya? Carrusel, un cuento de ciencia ficción en el ambiente penquista de los años 60. Cristian, y tú también como investigador y sobre todo con la tremenda y vasta experiencia también que nos entrega el día de hoy, ¿cómo crees que ha evolucionado también la literatura desde la región del Biobío y cómo hemos también sido influencia quizás para otras regiones a partir de nuestro arte, de la literatura y de lo que hemos ido aprendiendo? Como por ejemplo el fantasma aquí del hospital regional, y se cuentan muchas historias que existen en ese lugar. Es como un mito urbano, pero para responder a tu pregunta, nosotros tenemos un capital cultural dentro de la cultura nacional, ¿cierto? Los penquistas somos un poco distintos, nos hacemos diferenciables, ¿cierto? Y ahora, yo creo que esto hace unos 10, 20 años atrás, 10 años atrás, hay un estudio emergente en nuestra ciudad, ¿ya? De la música, obviamente, y tenemos el lugar en la música que tenemos ahora, ¿no es cierto? Que antes no existía con el reggae ya tiene 10 años, ¿cierto? Pero en la literatura, ¿cierto? Está por cumplirse, ¿cierto? Tenemos un lugar muy importante. Esto es parte de nuestra cultura porque es un mito urbano, ¿ya? Que hay en todas las ciudades, po. Este es uno de los de medicina de la UDECONCE, fíjate la historia, ¿ya?
que el estudiante que está ahí, po, con algo en la mano, ¿cierto? ¿Qué es lo que lleva ahí? De hecho, yo he escuchado mucho de este mito urbano y sobre todo también de ¿Sí? los estudiantes de medicina veterinaria, de medicina específicamente. Sí. Me acordé de medicina veterinaria porque andábamos justo haciendo Ya. una nota. Y de alguna forma es parte también de la idiosincrasia penquista. Sí, po. Son los mitos urbanos de los estudiantes, ¿ya? ¿Qué es el que está ahí, ya? El protagonista es un estudiante de medicina del UDEC que está en la pensión, ¿cierto? Y que lamentablemente necesita una cabeza, ¿ya? Para justificar sus trabajos y todo, ¿ya? Y va a la morgue, que antes estaba aquí dentro de la universidad, po, ¿no es cierto? En la morgue, ¿cierto? Sí. Que había mitos urbanos, etcétera, ¿ya? Va ahí, ¿cierto? Todo esto como un poco en un tono amistoso, cómico, ¿cierto? De este escritor Osvaldo Alarcón, que no se sabe nada más de él, es el único cuento. Y toma esa cabeza y la cabeza la lleva, ¿cierto?, a la pensión. La señora que hace el aseo se encuentra con unos dedos. Es algo muy, muy, muy divertido, ¿cierto? Y cuenta un poco cómo es el transitar de los estudiantes penquistas si somos una ciudad de universitarios. Po. Aquí Cristian, está ¿será contado. que de ahí nace ese Sí. mito de cuando, por ejemplo, los exámenes cortan cabezas? Sí, claro, puede ser. ¿Ah? ¿Desde Sí. ahí nace quizás? Puede ser que sí, pues, ¿no es cierto? Bueno, esta es una cabeza que es de un estudiante de medicina acá, que bueno, ellos la ocupan para estudiar, obviamente, ¿cierto? Y aquí está contado de una manera divertida, y lo divertido, que para no contar toda la historia, es que ¿por qué se llama el hospital regional? ¿Cómo llega la cabeza desde estos estudiantes de medicina hasta el hospital regional? Ahí se cuenta en el cuento una parte muy, muy, muy divertida. Vamos a vamos a seguir revisando también otros cuentos con que también Cristian nos está sorprendiendo el día de hoy, como el de Carlos Prat González, también que tiene relación con el Tribunal de Honor, que esta Sí. imagen quizás es mucho más oscuras, Sí, quizás sí. transitamos mucho más con el dolor, nos transmite muchas más emociones desde un lado como más oscuro. Más oscuro, porque lo que ocurre es un crimen en el fondo, ¿ya? La ilustración está hecha por el ilustrador Domingo Baño. Carlos Prat González fue el comandante en jefe del ejército en Chile durante el periodo de Eduardo Frei y Salvador Allende. Incluso llegó a ser ministro de Defensa, ¿cierto? Ministro del Interior, y fue vicepresidente de Chile. Él era de Talcahuano y en el concurso encontramos, ¿cierto?, en los diarios este cuento, que es muy novedoso por la figura política que él es en Chile, ¿cierto? Y que tiene esta muestra que es totalmente distinto a lo que se conoció de él como político, ¿cierto? Él después fue asesinado en Argentina y publica este cuento Tribunal de Honor, que es un cuento de militares, ¿ya? ¿De qué trata? ¿Ya? Hay unos militares en campaña en Antuco, fíjate, que es el lugar tan marcado, ya, ¿cierto?, en el año 69, en Antuco, y uno se entera de que uno de sus amigos ha muerto, ¿ya? Y cuando ocurre eso, desata un conflicto mayor, porque la viuda del amigo muerto le reclama un dinero que le había depositado el amigo muerto, ¿ya? Y él dice, no lo voy a contar, yo me voy preso por el Tribunal de Honor Militar que lo está juzgando, dice, yo me voy. Pero a todos les parece muy extraño, son una persona en una carrera ejemplar. ¿Qué le había ocurrido, ya? Y lo que se sabe al final es que este muerto, ¿cierto?, el amigo muerto, en Santiago, ¿ya?, deja algo muy importante, que son unos documentos secretos militares chilenos. En el taxi, roban el taxi, se roban los documentos, ¿ya? Y a los días después le piden un rescate en dinero por los documentos. Y el rescate es el dinero, ¿cierto?, que es el que le habían depositado antes, ¿ya? Y el que no estaba dispuesto este militar a entregar a su amigo muerto el dinero, y él de hecho había permitido, ¿cierto?, pagar la mitad de la recompensa, ¿ya? Entonces, el honor, muy bien puesto el nombre, Tribunal de Honor, es el que está en juego acá, que al principio está perdido por este militar, que aparentemente se robó la plata, y resulta que no, que él había prestado el dinero para salvar los secretos militares mediante un chantaje. Entonces, queda este militar, ¿cierto?, doblemente condecorado al final, o moralmente, ¿cierto?, al final del cuento, por esta acción tan prodigiosa, que es una lección, yo creo, que quiso transmitir este militar Carlos Prat González para nosotros. De alguna forma, aquí vamos también transitando las diversas emociones del ser humano a partir de los cuentos. Vamos ahora con la siguiente, pasamos de Tribunal de Honor a esta también de Alfonso Alcalde, primer lugar, séptimo concurso en el año 1963, y se vuelve a repetir también Jim Scott. Jim Scott se vuelve a repetir con esta hermosísima ilustración, ¿cierto? Este es un cuento en todo el tono de don Alfonso Alcalde, que era un tono de contar las historias de la gente más pobre y mísera, ¿ya? Y va a contar la historia de una auriga, que es una labor ya perdida, un oficio, que es un hombre, ¿cierto?, o mujer que conduce un caballo, para cualquiera de los fines, ¿ya? Este hombre es alguien que traslada el pescado en Tomé hacia el interior, ¿ya? Nipas, por ejemplo.
Y para ello, ¿cierto? Compra un caballo, él tiene una historia, es Tristán Cardenilla, tiene una esposa, ¿cierto? Hay 3 personajes nomás, tiene una esposa, compra el caballo es un caballo flaco, feo, pobre, como que da pena y risa, que es lo genial que hace don Alfonso Alcalde, unir como un poco el humor tan propio del chileno con historias a veces que son terribles, ¿ya? Entonces compra este caballo y la esposa se enoja mucho, ¿por qué? Porque el caballo era el ahorro para comprar la casa. Y él se lo gastó en este caballo mísero, ¿ya? Entonces la historia de este caballo mísero va a ser su periodo entonces de decadencia, porque el caballo realmente está mísero y va a morir muy prontamente. Trabaja con este auriga, ¿cierto? Lo acompaña y pronto empieza a decaer y ya va a morir. Y en una de las últimas partes, ¿cierto? Que yo quiero leer, por favor, porque esta parte a mí como que me hace un poco Por eso llorar. las traía todas marcadas, Cristian, aquí, Sí. las partes más importantes también Mire. de este libro, donde estamos revisando también parte de la historia penquista a partir de los cuentos y cómo también hemos evolucionado a partir de Sí, eso. este es un cuento animalista, tan importante que es el animalismo en nuestra época, porque el caballo es lo que se defiende. Entonces, el auriga, cuando está con su caballo moribundo, lo interroga y le dice, ¿te vas a ir entonces? Le pregunté. Llegó la hora, confesó con tristeza el caballo. ¿Qué es eso? Le dije para darle ánimo. ¿Puedo pedir algo? Consultó. Claro que sí. Así a lo amigo, a lo amigote. A lo con pipa, a lo con pipa. Acepté llorando. Es algo que no tiene importancia. Pide, lo que quieras. Agregué sonándome. Estaba llorando. No quiero que los niños me tiren piedras, dijo justo cuando la muerte le llegó a los ojos y se los puso duros como de vidrio y yo me quedé mirando en ese reflejo frío. Oh, qué triste. Es algo muy llevado desde el humor, desde la miseria, a algo tan humano, por esta pluma de este escritor maravilloso, Alfonso Alcalde, que pasó por nuestra ciudad, acá fue uno de los activadores culturales también, ¿ya? Se expresó en el collage, escribía poesía, obras de teatro, un gran intelectual, muy importante para nuestra región. Como que quedamos un poco con... increíble cómo mezcló el humor con el transitar también hacia lo Es un más maestro doloroso. de lo humano, Alfonso Alcalde. Y acá vamos con Antonio Escarmeta, Sí. también del año 1969, y que obtuvo el primer lugar en el 8º concurso. Y esta es una ilustración de Domingo Baño. Domingo Baño, Mira, nuestro me gran transmite historiador. como un astronauta y en realidad no es un Es un ciclista. Mira. Es el ciclista del San Cristóbal. Es un cuento ambientado en Santiago, donde este escritor, Antonio Escarmeta, que acaba de fallecer, digamos, él es como uno de los narradores más importantes de Chile, que acompaña más o menos a Isabel Allende como figura femenina, ¿ya? ¿Por qué? Porque él escribió una gran novela que después se llevó al cine, que era la historia del cartero de Neruda, ¿ya? Y hace varios años atrás se postuló a Hollywood, etc. Entonces fue un gran narrador chileno que llegó al mundo anglo, a distintas lenguas. Y cuando estaba muy joven, cuando tenía recién 27 años, escribió este cuento, ¿cierto? Y lo publicó, ¿cierto?, en este concurso y ganó el concurso el año 69. Muy joven, 27 años. La historia es más o menos lo siguiente. Este ciclista es un niño muy joven, ¿cierto? Su mamá también está moribunda, fíjate, ¿ya? Era algo como propio de los años 60. Igual hemos avanzado en las enfermedades y todo eso. Aquí se nota también en los cuentos eso, ¿ya? Se reflejan cosas de ese tipo. La mamá está muy grave y él le promete a la mamá ganar la carrera, ¿ya? Y la historia entonces va a surgir en eso, en cómo él corre desde donde deja a la mamá, que parece que se va a ir, ¿ya? Corre por todo Santiago en su bicicleta. Corre una tremenda carrera, ¿no es cierto? Kilómetros y kilómetros, y ahí recién llega a la carrera, a comenzar la carrera. Y en ese momento, él se propone, obviamente, ganar la carrera. Y para eso va a darse como un discurso así como de ánimo, donde él va a darse como una especie de ánimo, así como de autoayuda, ¿ya? Él, para darse ánimo y ganar esta carrera y cumplirle con la mamá, dice, por ejemplo, mientras me ajustaba los pantaloncillos y apretaba con su elástico la camiseta, supe que iba a ganar la carrera. Trasnochado, no había dormido nada por la mamá, con la garganta partida y la lengua amarga, con las piernas tiesas, como de mula, iba a ganar la carrera. Iba a ganarla contra el entrenador, contra López del equipo Audax, contra Ferruto, contra mis propios compañeros de equipo, contra mi padre, contra mis compañeros de colegio y mis profesores, contra mis mismos huesos, mi cabeza, mi vientre, mi disolución, contra mi muerte y la de mi madre,
contra el presidente de la República, contra Rusia y Estados Unidos, contra las abejas, los peces, los pájaros, el polen de las flores, iba a ganarla contra la galaxia. Como de alguna forma como dándose un mensaje de ánimo también frente a todas las circunstancias que le estaban ocurriendo. Como de autoayuda y de lo que necesitan uno en los momentos difíciles, ¿cierto? Cristian, al revisar todas estas ilustraciones desde el año 1969, por ejemplo, de la fecha, ¿cómo crees tú también que esto contribuye a poder entender la historia de nuestras ciudades de lo literario? Sí, porque conocemos otro aspecto de nuestra ciudad que está un poco perdido, pero nosotros sabemos que hay escritores acá, por ejemplo, poetas, se sabe como Concepción es una ciudad muy poética, pero los narradores están un poco más perdidos, ¿ya? Esto demuestra de que nosotros tenemos atención a la literatura hace mucho tiempo, y esto es la década del 60, pero más para atrás también lo hay, ¿ya? Y con nuestro grupo de investigación lo hemos mostrado, tenemos los antecedentes, hay mucho para hablar de Concepción en su aspecto literario, y tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hemos producido porque es verdadero, sin duda, verdadero y genuino. A mí me gusta poder conversar con investigadores porque de alguna forma ellos son muy apasionados y ellas apasionadas también por lo que los mueve, los moviliza. Y desde esa perspectiva, cuando tú estuviste desarrollando este trabajo investigativo, histórico, ¿qué fue lo que más te llamó la atención o de alguna forma qué fue lo que aprendiste también durante este trabajo? Lo que más me gustó es conocernos a nosotros mismos y derribar mitos de que no somos así, que nos quedamos chicos acá, y encontrar en la ciudad de Concepción, cuando era mucho más pequeña que es lo que es ahora, ¿cierto? Con un puñado de gente, cómo ellos con esa fortaleza y con esas ganas de hacer las cosas, ¿cierto? Llegaron a influir mundialmente, como lo hemos mostrado, con los concursos. Aquí hay algunas pequeñas fotos de cuando se entregaban los primeros premios, ¿ya? Y figuras destacadas, por ejemplo, el que ganó el primer concurso de cuentos, que es Osvaldo Moreno Pérez, era un funcionario de Huachipato, que escribía cuentos de ciencia ficción cuando le daba el tiempo, ¿ya? Se transformó en el primer ganador. También se olvidó un poco esta figura, pero él ganó el concurso, o sea, fue muy importante porque era un concurso nacional. Primero escribía gente que era como, digamos, aficionada a la escritura, pero después los escritores nacionales competían acá porque el concurso se volvió muy famoso, ¿ya? Entonces era un concurso más bien de escritores, donde también obviamente entraban estas figuras emergentes como don Osvaldo Moreno Pérez. Allá tenemos también a Franklin Quevedo, que era un pequeño escritor ya un poco reconocido, ¿cierto? Y acá tenemos a... Ahí mi vista me falla. Mención honrosa, dice. Bueno, él es de apellido Dubachel, ¿cierto? Un escritor sí, de apellido Dubachel, que también ganó y obtuvo una mención honrosa. Una familia muy importante en Concepción también. Y de alguna forma también al poder ir observando esto y si lo llevamos a la actualidad, hoy en día, ¿cómo ves que está el ambiente también de escritores aquí en la región? Yo personalmente he visitado bastantes lugares donde se lee mucha poesía, sí, donde nos podemos encontrar con estos nuevos escritores emergentes, que de alguna forma también nos van entregando una visión de cómo está cambiando la ciudad y el mundo. Sí, bueno, siempre Concepción tiene escritores, poetas. Siempre hay grupos poéticos que se juntan en centros culturales, que permanecen más tiempo, menos tiempo, algunos que se asocian a grandes escritores, y Concepción siempre está produciendo literatura. En ese sentido nos tenemos que sentir seguros. Lo bueno también de ahora es que hay mucho más posibilidad de publicar, porque en esta época era más difícil, habían incluso hasta menos imprentas, ¿ya? Ahora es mucho más fácil publicar y Concepción tiene editoriales independientes. Las editoriales independientes son emergentes acá, hacen un encuentro, no son pocas, ¿cierto? Están produciendo siempre material nuevo, con nuevas figuras, así que Concepción vive siempre un momento de algidez de la literatura, ha decaído en algunos momentos, pero nosotros siempre hemos estado atentos a lo que es la literatura, en el sentido que la universidad, por ejemplo, también tiene programas de posgrado de literatura, o sea, estamos muy interesados en reconocerlos, yo me formé aquí mismo, entonces por eso mismo, ¿cierto?, nuestra mirada es aquí mismo, en nuestra ciudad, porque los otros escritores escriben de su ciudad, los otros historiadores de su ciudad, nosotros tenemos que hacerla surgir de aquí y sentir, ¿cierto?, esta apreciación y mediante el conocimiento, la verdad de lo que es nuestro aspecto como ciudad literaria, sin duda, una ciudad literaria. Ciudad literaria, musical, cultural, ¿cómo crees que también la literatura contribuyó a que se pudieran desarrollar otras partes de la cultura y sobre todo que permita que tengamos quizá un desarrollo de alguna forma mucho más evolucionado de respecto al pensamiento de la arte escénica, del pensamiento crítico frente a cómo vemos la ciudad y cómo vemos la sociedad que estamos construyendo también como país? Claro, bueno, las artes
escénicas están reviviendo, obviamente, con la carrera que se acaba de abrir nuevamente en la universidad, pero Concepción tuvo un pasado escénico de drama muy importante en el TUC, que era el teatro de la universidad, que fue glorioso desde los años 50 hasta los 60 más o menos, con muchas infinitas obras de teatro, gran producción de actores de mejor nivel, que grabaron películas, ¿cierto? Y que cuando se cerró el TUC, se fueron a Santiago e hicieron todas las teleseries posibles que habían en los años 80. Entonces Concepción ha tenido la variante dramática también, no solamente poetas, narradores como los estamos mostrando acá, sino también escritores que son dedicados específicamente a escribir obras de teatro. Cristian, haciendo un poco ya para ir cerrando, un resumen de lo que hemos conversado el día de hoy, ¿hay alguno, un cuento de tus favoritos y que también me menciones por qué de alguna forma toca eso en ti? Bueno, mira, uno de mis favoritos es el que te acabo de mostrar, el de Alfonso Alcalde, y esa parte es una parte del que me conmueve. Yo quise compartirla a pesar de que a lo mejor uno dice, bueno, no hay que conmoverse a esta hora, quizás, pero bueno, llevarnos un poco al humano, ¿cierto? Porque están los animales ahí, me refiero al cuento de Alfonso Alcalde, que lo vimos ahí, el Auriga Tristán Cardenilla, yo creo que está escrito además magistralmente en un tono que es tan chileno, ¿ya? Y que une lo chileno, lo del campo, lo regional, porque estas historias son de acá, ¿cierto? Con la fantasía, porque el caballo habla. Y el caballo le dice, quiero que los niños no me tiren más piedras. Es una forma de unir nuestro campo con lo fantástico. Y eso además hace singular a Alfonso Alcalde, que es un escritor fantástico de algún modo. De hecho, a mí dentro de los que revisamos el día de hoy, las ilustraciones que, por ejemplo, miren esta, es preciosa linda, sí. Y sobre todo rescata la idiosincrasia y la picardía también de nuestro país. A mí me gustó el de Escarmeta. Ese, sí, de alguna forma, revisémoslo porque también siento que no hace, transita ese. Yo, de hecho, pensé que era un astronauta. No sí, sé. Bueno, la ilustración es muy abstracta, ¿cierto? Sí. Cuesta diferenciarla. Don Domingo me dijo que él, porque nosotros, él nos hizo la portada de esta edición, ¿cierto? Muy amablemente, una gran figura, la más importante de la ilustración penquista, y él me contó que esa técnica había ocupado unos pequeños como cartones que los iba él uniendo con tinta y permitían que pudiese hacer esas líneas tan rectas y hacer ese dibujo tan digamos, abstracto. Sí, este es un cuento muy rápido además, que pasa por distintos estadios también, se adelanta un poco al estilo que tuvo después la literatura chilena, en muchos años después, en la velocidad. Era muy anticipatorio el estilo de Antonio Escármeta, que leía escritores norteamericanos, estaba muy interesado en todo eso, era una persona muy... Después él se fue a estudiar a Estados Unidos, hacía clases de periodismo y hizo además un gran programa de literatura chilena que se llamaba El Show de los Libros en los años 90, que fue un gran éxito de televisión, duró muchas temporadas y que él también fue un comunicador. Claro que sí, tuvo muchas facetas. Por algo conecté con eso. Sí. Mira, los que tenemos mi edad nos vamos a acordar, sí. El Show de los Libros. De Antonio Escármeta. Muy linda ilustración, Cristian. Te quiero agradecer por, de alguna forma, mostrarnos todo el desarrollo histórico, literario también, a partir de los tremendos talentos que tenemos acá en la región del Biobío y que, de alguna forma, muchos ya no están, pero sin duda se sigue preservando su legado a través de estos cuentos. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y con estas imágenes, estas ilustraciones, también nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos en unos minutos al multiverso para seguir hablando de tecnología, ciencia y, sobre todo, también música. Y volvemos.